buenas tardes y bienvenido un día más a Canal Sevilla Radio y dentro de su ciclo dedicado a lo que es la Asociación Don Nicolás Molarde, un magnífico médico que tuvo la virtud de dedicar a la botánica casi todo su conocimiento y además extenderlo a todo el conocimiento de los galenos que posteriormente le siguieron. Abrimos la mesa, pues como siempre, con el presidente de la Nicolás Molarde, que es don Carlos Galvez, el vicepresidente que tenemos don Ángel Núñez, don Ángel Alberto Núñez, y tenemos también al antiguo presidente, que bueno, la parte más de Nicolás Molarde, aquí los cargos son honoríficos, pasajeros y temporales, como todo en la vida, que es don Julio Moreno González. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a presentar antes que nada lo que va a ser la agenda del último trimestre ya del año 2014. Sí, tengo aquí los programas que hemos confeccionado. De todas formas, antes que nada, bueno, queremos decir que bueno, esta sociedad lo que pretende realmente es que sean a puertas abiertas para todo Sevilla, que tenga cabida, encuentros para todos los sevillanos. Aprovechando la divulgación que nos ofrece Canal Sevilla Radio, su director, don Carlos Valera, y las relaciones públicas, doña Yolanda Repiso, pues bueno, aprovechar esto para que todo el mundo lo conozca y que todo el mundo sepa que estamos aquí, porque estamos intentando conseguir que esta sociedad sea uno de los focos más importantes de Sevilla en cuanto a ciencia, cultura y arte. Entonces, pues ese es nuestro objetivo, que sea sobre todo a puertas abiertas. Los actos se realizan, para que todo el mundo lo sepa, siempre en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. En el tablón de anuncios que hay en la entrada se puede ver siempre los actos que hay durante el mes. Después ya se va renovando, porque intentamos hacer tantos actos que no podríamos meter el trimestre entero. En primer lugar, bueno, pues el día 8, miércoles, como siempre lo hacemos los miércoles, hay una conferencia, un discurso magnífico que va a dar el excelentísimo señor don José María Montaña Ramonet. Este señor es bibliotecario de la Real Academia de Medicina de Sevilla y nos va a hablar sobre un tema muy interesante, aunque el título así en principio no nos lo parezca: 12 plantas mágicas y un amuleto de cristal. De lo que se trata es de poner un grupo de plantas y explicar, a modo de resumen, lógicamente, las causas por las que la gente viene considerándolas como portadoras o poseedoras de propiedades mágicas, así como un extraño poder de un determinado amuleto, un amuleto de cristal. No quiero revelar más para que la intriga, porque es interesante. Todo eso está bajo la perspectiva histórica y respetando, por supuesto, a quienes así piensan. El acto que va a dar del centenario del ciclo, que el Ayuntamiento, la Real Academia de Bellas Artes, el Centro UNESCO, protección de parques y jardines y todo esto, organizan, en un ciclo que organizan con motivo del centenario del Parque de María Luisa. Entonces nosotros tenemos el honor de formar parte de este ciclo que está organizado ya y uno de los actos va a ser el nuestro, que es la conferencia del doctor Montaña. Esto será en el salón de actos, como no podía ser en otro sitio, porque el doctor Montaña siempre tiene hay muchísima gente que quiere oírlo y todo eso, y bueno, pues lo hacemos en el salón para que haya cabida para toda aquella persona que tenga interés en venir. Sobre este tema, Carlos, ¿me puede preguntar alguna cosa más? Sí, el otro día, Carlos, comentamos que toda Sevilla, cuando entra en la parte académica, deja un poco lo que es el folclore, es decir, se hace todo demasiado serio, es decir, que el sabor sevillano al final no queda. Y yo tengo, ¿por qué no? Al terminar la conferencia trajésemos algún grupo o alguien representativo de la música sevillana y como buen sabor de boca, por dar una pincelada de 8 o 10 minutos, con lo cual motivamos a la gente a ver cuando sale con un buen sabor de boca, no solamente lo he escuchado, sino de paladear un poco lo que es el arte, porque a fin de cuentas Molarde está hablando pintura, música, escultura, música, todo lo que corresponde a esto, ¿no? Y entonces, bueno, tú asentiste y vamos a tener dos grupos realmente impresionantes, son gente de alto postín, además de un caché altísimo, pero que además ya son amigos de la casa y van a venir altruistamente para estar con nosotros.
Es verdad que me dijiste de poesías de Llana, que va a cantar el primer grupo, son poesías hechas, que las has hecho tú, Sí, creo, para Aníbal González. ¿eh? Para Aníbal González, sí. Dedicadas a Aníbal González, el arquitecto De los sueños de Sevilla. Es un arquitecto de los sueños de Sevilla. que es el arquitecto que creó la arquitectura. Y después va a venir un grupo que se llama Diamond, que son un grupo que son de los que trabajan en los grandes cruceros del mundo. Es una gente extraordinaria. Ya conoce a Diego Varela, que es productor de televisión también, que de todo esto va a hacer música de los años 60. Vamos a escuchar Beatles, vamos a escuchar Pidgey, vamos a escuchar toda esa música, Brinco, vamos a escuchar todo eso con un sabor impresionante, de una puesta en escena y magnífica que lo vamos a ver también. Si me permite, vamos a hablar también a Ángel, parte de que he hecho. La última parte que nos cambiaba. Sí, bueno, es que lo que estaba hablando con el vicepresidente de la sociedad. Ahora un poquito más alto, Carlos, sí, por favor. Un poquito más alto para que tengo la voz muy baja. Que estaba hablando con el vicepresidente de la sociedad Monarde sobre el siguiente acto que tenemos programado, que es una jornada poética. Él ha hecho ya unas pinceladas, que es lo más importante. De todas maneras, él es el organizador, el coordinador, el presentador, es todo ahí, porque lo que diga él es fácil para todos. Porque es el mejor medio para poderlo mirar. También lo utilizamos el correo electrónico, teléfono, porque realmente nosotros trabajamos por Sevilla, ¿no? Y por el arte, y por la cultura, y por todas las manifestaciones artísticas que se llevan a cabo en Sevilla. Y una cosa muy buena es el arte musical y en algunos. Y después de ver la posibilidad de que hemos hecho ese acuerdo de cooperación con la Monarde para que tengáis siempre un lugar donde los que no pueden asistir por su horario de trabajo, por su la flexibilidad que tienen o porque no pueden llegar a ser tarde, pues pueden llegar a su casa tranquilamente y después, bueno, pues veros. Y además, siempre por mucho o poco quórum que pueda haber en un momento de un acto, lo que no veo es que como televisión, en televisión suele haber 10 o 20 personas alrededor del estudio, miles detrás de la pantalla. Quiere decir que esto hace mucha partida más, te puede llevar en algo prácticamente una cosa de toque. Por ese tema que ha sido, bueno, toda esta evolución, ¿cómo la ves favorable en los últimos tiempos para que Morales siga adelante? Porque haces un testigo ahí uno a otro. En una de esas conferencias que daba el nieto, en parte de Aníbal, decía que los creadores los arquitectos que hicieron la catedral, la gente de alrededor estaban pues más o menos asustados con la magnífica obra que se iba a hacer. Y el arquitecto principal dijo: los que miramos duro tomarán por lo parte de la botánica, y esta es la idea que también decía el vicepresidente, que mira para atrás y que no a todo el mundo. No es que participe, no, sino porque no son capaces de tener la osadía de ser locos. Y eso hay que saltarse un poco el tema y arriesgarse. Entonces, estas cuestiones donde hay, como decías, conferencias serias académicas con música folclórica, dentro folclórica o no música, dentro de lo que es la identidad de un pueblo, como es el pueblo de Sevilla, el pueblo andaluz, pues a mí me parece que no perdemos la esencia de lo que estamos viendo, psicología propia del que ha nacido aquí, del que llegó aquí, del que vive aquí o del que, como yo, vino de fuera. Y al final esto es una bondad, el paraíso vivir en un pueblo como este, ¿no? Es curioso que la más obvia del colegio médico es la mérita, que sois vosotros. Es decir, lo que sois más en la onda, digamos, de la gente, de que se vengan, que nos reunamos, que estemos juntos, que nos conozcamos y que vean que el médico, el catedrático, todos son gente humanas y que tienen su sensibilidad y que su trabajo diario, pues tienen la bohemia de lo que es la música, la escritura o cualquier otro tipo de arte. Es mi opinión, como todas las opiniones personales discutibles. Yo les he dicho, es que tenemos nuestro corazoncito y vamos al mercado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay un concepto en la sociedad que el médico serio, confunden seriedad con mal genio, mal carácter, es aquel que está con cara de perro. El momento que un médico hace sevillana o hace una exposición o cuenta chistes, parece un delito. Es como si ese médico en verdad no supiera medicina, como si fuera la definición, ojo, que no intento debido la capacidad de entender a nadie, es un cachondo la definición, es una equivocación triste, sobre todo en Andalucía. Pero hay muchos pianistas, guitarristas, cantadores, poetas, actores, o sea, tiene toda la variedad que cuando terminan su ADP como venía en sus estudios, pues dice, bueno, pues aquí, a fin de cuentas,
desligarse un poco de lo que es la parte médica y entrar en lo que es la parte bohemia, la parte bonita del individuo, ¿no? Esa parte de la libertad, ¿no? Yo quería añadir a lo que estaba diciendo, pues un comentario que al final uno descubre que no se utiliza como justificación o defensa, sino como una realidad. Cuando me hice cargo de la Sociedad Nicolás Monarde, yo también tenía mi visión, como tenían los anteriores. Antonio Hermosilla, que fue el que a mí me apoyó, pues era un hombre serio en ese sentido. Entonces la cuestión era, hombre, ¿cómo? Yo pensaba que tú eras serio, no tan divertimento. Lo que soy es aburrido. Yo es lo contrario de aburrido, no de serio. Y esa es una cuestión. El divertimento es cambiar situaciones constantemente. Por otra parte, cuando cambias, tienes que adaptarte, recuperas tu identidad como persona, ves otras informaciones y otras situaciones, te enriqueces. El hombre serio, como digamos, que dice tiene mal genio, no es que tenga mal genio, es que no sabe de otra manera serio. Ser serio es cosas con esa filosofía, de nuestra perspectiva, ¿no? Con la filosofía de que hay que vivir como decía, de diletante. Es que lo que estaba hablando con el vicepresidente de la sociedad. Ahora un poquito más al día. Estaba hablando con el vicepresidente de la Sociedad Monarde de Sevilla y además que es una jornada poética. Él ha hecho ya unas pinceladas, que es lo más importante. De todas maneras, él es el organizador, el coordinador, el presentador de todo ahí. Una selección. Y don Antonio Carlos, bueno, vino desde los Madriles, ¿no? De las Orcias, y vino hasta de las Madrid a hablar un poco de los cafés, la importancia del café y de los cafés, desde el cantante, pasando por los venecianos hasta el cambio en Ceilán, cuando se hundieron los barcos con té para que siguiera funcionando el café, y de lo que fue el café de Chinita y el café Gijón de Madrid. Eso fueron desde aquí. Muchos que había en Sevilla, sí, sí. Que ya casi prácticamente menos. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid y San Fernando. Entonces vino al curso de Ateneo 2014, pero el día anterior, estuvo don Fernando Fernández Gómez. Este señor es un gran personaje, es bolero, pero ha sido del Museo Arqueológico y hoy día es secretario de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla. Santa Isabel de Hungría, sí. Es de Santa Isabel de Hungría. Él precisamente, la calidad precisamente, el día 29 es el siguiente año, en este mes, el día 29, nos va a dar un discurso sobre la influencia de Grecia bajo Guadalquivir, el tesoro de Carambolo. Esto se trata, explicará, imagino, que será así más o menos, es la influencia que alcanzó el pueblo tartésico y lo próspero con otra civilización, documentalmente no fue lo que hizo, aunque él publicó aquí, en esa zona estaba la cultura autóctona de esa zona, y unas veces recibimos, entonces fue un intercambio de cultura. La cosa es que podemos ver, llegaron a hacer una cosa tan maravillosa como el tesoro de Carambolo. Entonces, pues, debemos a los fenicios, aunque quedó en nuestra zona, porque allí es donde estaba. Recuerdo que tanto los fenicios como casi todos los invasores que llegaron aquí a Andalucía eligen Valencina como punto de salida en lo más alto de las cotas más altas que hay en Sevilla, y a partir de ahí, bueno, donde está la cañada pastora, pasa ya lo que es el tesoro de Carambolo, que además lo dice José María, que ha sido profesor también de literatura e historia de aquí, de la Facultad de Historia de Sevilla, que las raíces que salen desde el mismo Valencina, dice que son cañaverales que llegan al mismo planta tras planta, y dicen, es curiosísimo, o sea, de esa parte. Se encontramos restos arqueológicos de una antigüedad increíble y de un valor incalculable en Valencina, pero es que no sabemos las cosas que pasan en Sevilla. Pues ella tiene desde sus dos emperadores romanos, ¿no? Dice casi un tercero, y además tenemos los reyes, ¿no? Que era Almotamí, ¿no? E Intimar la Plumaiquilla, ¿no? Que eran dos fundamentales en la villa sevillana, ¿no? Una que procedían de lo que era de la casta de los Rumaiquín, ¿no? Que era una esclava, y bueno, pues y Almotamí, que era un auténtico rey y además un genio de lo que era tanto la poesía como de lo que era también el juego a través de las genias, ¿no? Que era una gente muy preparada, ¿no? Es importante, aparte de Almotamí y de Intimar la Plumaiquilla, que la sevillana como reyes, un trazado ahí también de personalidades que también se dejan, y la cultura florece, ¿no? Hombre, la historia árabe, más que entrar en el tema histórico, entró en tema histórico-médico, con el libro de la historia de la
que coordinó Antonio Hermosilla, editado por la Monardes. Ahí viene la historia desde los conquistadores que estuvieron aquí de todo sitio y manera, de árabes, romanos, cartagineses, etcétera, y ahí es donde queda la evidencia de que realmente es importante y existe una cultura no solo la sevillana del siglo XX o del siglo XIX, ¿no?, sino una cultura que viene detrás, que se inició hace 3000 años, mitológicamente hablando, la creación de la ciudad, ¿no? Bueno, hasta lo que tenemos. Por eso decía Carlos que mezclaba a los Hércules, el clásico griego, ¿no? Que es el sevillano, como yo sé, en la parte de la calle de Fadri, que pues rodea mal, pues conquistadas, ¿no? Y ahí queda prácticamente esa lectura. Seguimos con la agenda de Bonarde. Bien, pues esta última, en octubre, será de acto a pasamos al mes de noviembre, el mes de las leyendas y de los cuentos en Sevilla, que es un mes... Y los más menores. Y los Montenegro y de todo tipo de leyendas, es muy curioso. Esto es el colegio, nombramos a este se llama Wilson Salazar Gallo, médico. Hablará sobre la literatura italiana y la raíz española. Es muy importante que las sociedades culturales haya una variedad de culturas y de cosas, que compañeros no cuentan muchas cosas, mucho con temas culturales del país de su origen, que es Ecuador. Aquí ya Julio Moreno también hizo socio a varios distintos de Bolivia, de Colombia, Argentina. Entonces, cada vez se va posiblemente a través de ese diario, esto que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, están la sociedad de son profesores universitarios, todo eso en dictadura americana. Preparan mucho a personas que están incluso jubiladas o semiaméritas, que están en sus países, volver a reencontrarse con caras conocidas que durante un tiempo fueron compañeros suyos aquí en la Monarde de Sevilla. Pues, tan suerte que tenemos tantas veces, hemos aprendido de los que nos han llegado, es decir, un pueblo se enriquece con la isla, en el momento de ausencia, rodearse de cultura, al final y al cabo terminan enamorados de las mismas autoras, terminan de Sevilla y Sevilla los recoge, los adopta. Hombre, de hecho los conquistadores, me gusta mucho utilizar la palabra conquista, ¿no? Las cosas existen, ¿no? Son guerreros. Me dedica a una nueva raza, la mestiza, ¿no? Que fueron los españoles, ningún ánimo de ofender a nadie, que cuando llega un español a una escuela, una iglesia, una cama. Cuando llega un británico monta un banco y un cambio de té, y cuando llega un francés llega monta un... Bueno, ahí está la parte romántica y lúdica de esta charla. Vamos a Carlos, que tenemos para meter. Bueno, pues el miércoles día 19 nombraremos a socio, en este caso se llama Rosario Mendive. Ella ahora hablaré un poquito, pero el título del discurso es muy cercano también, entre las cosas de Sevilla. El título es Fernando de Sevilla, un rey para una ciudad para un rey. El resumen de la compañía o del curso de Tomás como miembro diario de la sociedad Nicolás de Villa, el resumen es el siguiente: un personaje literario narrará como contemporánea suya y de forma epistolar la vida del Santo Rey, y a partir de la Beatriz de Guardia de Castilla, Sarce con él complementará con un análisis de lo que para la ciudad la figura del insustituible monarca. El lugar de este acto, como la otra aula, que es un poco más recogida, no es un acto, pues será en Cruz Unión, en la primera. Yo tengo mucho interés de que entren en esta sociedad joven para que esto se mantenga. Y sobre todo me hace mucha ilusión que sean mujeres, porque verás, los médicos desarrollamos durante todo el tiempo, como en la medicina, el hemisferio cerebral izquierdo, y es el el científico, el que todo, el habla, el toca, todo eso, es bueno, pero el médico no solamente necesita saber medicina, los pacientes necesitan que los comprendan, que los orienten su sufrimiento. Si a veces no se hace, por lo menos de medicina, en este campo interviene el hemisferio cerebral derecho, que la mujer lo tiene más potenciado que el hombre, es más sensible. Entonces, bueno, esta es la parte o la zona del cerebro de la sensibilidad, de la creatividad, de la afectividad, entonces es porque encontrar un profesional de la medicina que sea mujer.